Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Una vez más estoy aquí para compartir con ustedes de la palabra del Señor y agradezco a todos los que cada semana se unen y se conectan para estudiar juntos la palabra del Señor, que es viva y eficaz, dice la Biblia, y es una bendición que nosotros podamos hacer esto así desde nuestros hogares. En esta tarde quiero hablar sobre el tema prepárate. Y esa palabra, cuando uno la menciona, prepárate, yo creo que automáticamente nos trae a la mente el verso de las palabras del Señor que dice que nosotros debemos de prepararnos para la venida del Señor. Aunque hay otras cosas que la Biblia nos habla que nosotros también tenemos que prepararnos. Prepararse básicamente es la actitud mental que nosotros tenemos o hacemos que al tiempo se va a convertir en la realidad práctica. Pero la preparación también puede referirse a la preparación física para algo que uno tiene que hacer. Y la Biblia nos habla de algunas cosas que nosotros necesitamos prepararnos. Antes de entrar al tema, quiero mencionar algunos datos que encontré que me parecieron muy interesantes. Nosotros sabemos que estamos viviendo los últimos días y posiblemente usted ha dicho o ha oído a otra persona decir que estamos en los últimos días y que el fin se acerca y que pensamos que la venida del Señor debe ser ya. Es curioso, pero los cristianos siempre hemos visto señales cumpliéndose y siempre estamos previendo que en cualquier momento pueda venir el Señor. Un conocido cristiano escribió esto: los últimos días están ya sobre nosotros. Pesa cuidadosamente los tiempos. Busca aquel que está por encima de todo tiempo eterno y invisible. Y esto lo escribió un hombre llamado Ignacio en el año 110 después de Cristo. 110 años después de Cristo, ya ellos estaban viendo que la situación estaba muy difícil y que ya pronto debía de venir el Señor. Otro de los padres de la iglesia primitiva, llamado Hipólito, escribió en el año 236 que Cristo estaba seguro de que tenía que regresar no más del año 500. Él veía las cosas acelerándose y él decía, no va a pasar del año 500, ya vamos por los 2020 y pico. Pero él veía la situación en su tiempo poniéndose mala. Bueno, en la década de Martín Lutero, que era por los 1500, Martín Lutero dijo, hemos llegado al tiempo del caballo blanco del Apocalipsis. Este mundo no puede durar más de otros 100 años. Estábamos por los 1500, ya hemos llegado a 2022. Hubo otro cristiano que escribió, no hay duda que el anticristo ya haya nacido, firmemente establecido en sus primeros años y después de alcanzar su madurez, llegará a acaparar el poder supremo. Esto lo escribió un cristiano llamado Martín alrededor del año 375 después de Cristo. El muy conocido Cristóbal Colón, que descubrió las Américas, él había hecho un estudio profundo de las profecías. De hecho, él escribió un libro que le tituló El libro de las profecías. Y en ese libro, él dijo, no hay duda que el mundo debe de terminar en unos 150 años no más. Estaban en el año 1656 cuando él escribió esto. De manera que nosotros vemos que los tiempos siempre han sido difíciles. Y muchas de las cosas que el Señor dijo que eran señales de los últimos días, son cosas como guerras, hambres, terremotos, cosas que siempre suceden. A través de los años siempre han sucedido. Ha habido mucha violencia, mucho abuso, mucha crueldad. Eso se ve siempre. Y nosotros tendemos a pensar, las cosas están muy malas, el Señor ya debe de estar por venir. Sin embargo,
el Señor Jesucristo dio una lista de cosas en el capítulo 24 de Mateo, donde dijo, estas cosas van a suceder, y cuando estas cosas empiecen a suceder, levanten la cabeza que vuestra redención está cerca. En otras palabras, Él dijo, cuando ustedes vean que las cosas se están poniendo mal es porque se acerca el fin. No hay ningún mal en que uno vea las cosas malas y piense que ya viene el Señor. Porque el que uno vea estas cosas es como lo que nos motiva a nosotros a prepararnos. El Señor lo dijo varias veces a los discípulos, velad y orad porque ustedes no saben el día y la hora en que el Señor vendrá. Velar es otra palabra para decirnos prepárense, estén vigilantes, estén atentos porque puede suceder. Y en la visión del Apocalipsis, el Señor le dice a Juan, ya en el último capítulo, le dice, he aquí que yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuera su obra. Así que el Señor, en su forma de ver las cosas, Él piensa que Él va a venir pronto. Pronto para el Señor, ya han pasado 2000 años, para el Señor ese es un tiempo corto. A nosotros se nos hace muy largo. Y desde los tiempos del apóstol Pedro, él dice que ya habían muchos que decían, tanto que se ha dicho de la venida del Señor y no viene. Y Pedro dice, el Señor no se retarda, Él no se está atrasando ni se le ha olvidado su promesa, sino que es paciente para con todo, porque no quiere que ninguno se pierda. Así que nosotros tenemos que entender que en el amor y en la misericordia de Dios, Él hace las cosas en el tiempo que Él sabe que están correctas. Y nosotros no entendemos los tiempos de Dios. Nosotros necesitamos sencillamente preparar nuestras vidas como fue lo que Él nos dijo, estén preparados. Puede ser en cualquier momento, pues vamos a prepararnos porque no sabemos en qué momento sea. Pero para el Señor la Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En el cielo no hay cuenta de tiempo como nosotros, que contamos las horas, los días, los meses, los años. Nosotros vivimos por el calendario y nos regimos por el reloj. Estamos apurándonos, ponemos un despertador, nos tenemos que levantar a cierta hora, corre, 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 tienes que llegar al trabajo a esta hora, tienes que estar en tu trabajo una cantidad de horas específicas que te obliga tu trabajo a estar ahí y regresas para tu casa. Acuéstate temprano porque mañana te tienes que volver a levantar y empezar otra vez la misma rutina, día por día. Nosotros vivimos como en una carrera, pero en el cielo no hay apuro para nada. En el cielo las cosas se hacen cuando es el tiempo y el Señor decide cuál es ese tiempo. Así que nosotros tenemos que ser pacientes. Y la paciencia es una virtud que no es muy fácil de desarrollar. Es más fácil ser impacientes que ser pacientes, pero no tenemos otra opción. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a esperar y que nos ayude a mantener nuestras vidas preparadas para ese momento en que Él venga. Pues antes de entrar a más detalles acerca de la venida del Señor, quisiera mencionar 3 otras cosas que la Biblia dice que nosotros debemos de prepararnos también. La primera es que debemos de prepararnos para la batalla. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice de esta manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Se nos explica que la vida es como una batalla, la cual nosotros tenemos que pelear, querramos o no querramos, porque la batalla de la vida empieza desde el momento en que tú te entregas al Señor y el enemigo inmediatamente se tira detrás porque dice, no quiero perder a este. Y empieza a ver cómo logra tentarte, desviarte, confundirte, desalentarte para que no sigas el camino de Dios. Así que no es que tú quieras pelear porque eres peleón, es que el enemigo de las almas te hace guerra y tú tienes que pelear para poder mantenerte firme. Cada creyente tiene que prepararse y el apóstol Pablo dice que Dios nos ha dado una armadura.
el Señor no quiere que nosotros perdamos en la batalla. Dice, para que habiendo acabado todo estemos firmes. El Señor nos prepara, nos capacita, nos da las herramientas, nos da la armadura, nos da el conocimiento, nos da la fortaleza para que nosotros podamos resistir. El propósito de Dios dice para que puedan resistir. El propósito de Dios es que tú y yo podamos resistir todo lo que nos venga en la vida. Y no sabemos qué es lo que nos va a venir. Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. No sabemos qué es lo que va a suceder, pero sabemos que algo malo va a pasar en algún momento. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos de antemano. Cuando uno, vamos a compararlo con soldados porque está hablando de armadura. Cuando una persona se enlista para el ejército, no lo mandan inmediatamente para la guerra, lo mandan a entrenamiento. Tiene que comenzar todos los días a hacer ejercicio, a prepararse. Luego tiene que comenzar a aprender a usar las armas que va a usar cuando haya una batalla. Y después que lo han preparado, entonces lo envían al terreno para practicar, para cuando venga esa batalla que no le coja de sorpresa y se asuste y no pueda hacer nada. Así que nosotros, como cristianos, tenemos que entrar en un tipo de preparación, que no es física. ¿Ven? Soldado, su preparación es física, pero la de nosotros es espiritual. Las batallas de nosotros, el apóstol Pablo nos dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es una batalla física, pero estamos peleando contra principados y potestades. En otras palabras, espíritus malos que tratan de poner obstáculos en nuestra vida o que tratan de angustiarnos o que tratan de confundirnos. Todas esas cosas son las luchas y las batallas que nosotros pasamos. ¿Y cómo nosotros nos vamos a preparar? Nuestra preparación básicamente está en dos cosas. En la lectura de la Biblia, porque en la palabra de Dios es que uno aprende, y en la oración, porque en la oración es que uno establece esa comunión con Dios y recibe ese poder de Dios para poder pelear contra el enemigo. Así que estas cosas son esenciales, pero también es esencial que podamos resistir la persistencia, la perseverancia. Hay personas que cuando las cosas se ponen malas quieren salir corriendo, a huir. No, el cristiano no puede huir. El cristiano tiene que resistir cuando llegue el día malo. Y fíjense que el apóstol Pablo dice para que cuando llegue el día malo, no dice por si acaso llega un día malo, sino cuando llegue. En otras palabras, nosotros necesitamos saber que algunas veces van a llegar días malos. Y nosotros nos tenemos que haber preparado antes de que llegue ese día malo. Porque si tú no te preparaste antes, cuando llegue el día malo no puedes resistir. No tienes la fortaleza. En la psicología, yo estudié psicología. Dicen que cada persona tiene un cierto nivel de resistencia. Por naturaleza, porque según el temperamento que uno tiene, unas personas son de una manera y otros de otra. Pero cada uno tiene un nivel. Algunos tienen un nivel bien poquito y otros tienen un nivel mayor. Pero ese nivel se puede ejercitar. Si una persona, por ejemplo, a un niño pequeño, siempre lo trata bien y trata de complacerlo y de decirle que sí a todo, el nivel de resistencia de ese niño es ninguna. Porque cuando un día no se le pueda complacer, no lo soporta. No puede. Se desespera, grita, da patadas, da puños, no sabe. Mientras que si de cuando en cuando tú le dices, no, no puede ser, bueno, no le gusta, llora, pero se va acostumbrando a resistir. Se va acostumbrando a aprender a aceptar lo negativo que puede pasar en su vida. Entonces, así mismo es espiritualmente. Si nosotros todo nos fuera bien, Dios sabe que si Él nos protegiera y nunca nos pasara nada malo, el día que las cosas se viren al revés, nosotros no tendríamos resistencia ninguna.
Así que nosotros necesitamos ir ejercitando nuestro nivel de resistencia, haciendo el esfuerzo para resistir cuando nos parece que no podemos más. Todos hemos llegado algún día, en algún momento en que hemos pensado, no puedo más. Esto no lo soporto. Bueno, cuando tú llegas a ese momento, tienes que decirle, Señor, ayúdame a resistir. Dame la fuerza para seguir. Porque la Biblia dice que el Señor no nos da más carga de la que nosotros podemos. Así que si el Señor lo ha permitido es porque podemos, pero nosotros nos parece que no podemos. Si a ti se te viene a la mente ese pensamiento, ponle un pare al pensamiento ahí mismo y dile, Señor, ayúdame a resistir esta prueba. Dame la fortaleza, dame la sabiduría, pídele lo que tú entiendas que tú necesitas para que tú puedas superar. Y a medida que tú vas esforzándote, aunque te duela, aunque llores, aunque te estén las piernas temblando de miedo, puede ser la situación que sea y puede que a ti te dé la reacción que te dé. No importa. Mientras tú te aguantes y permanezcas confiando en el Señor, has vencido. En el momento en que tú sueltas todo y dices, pues no puedo más y yo no voy a soportar, y si después que yo estoy sirviendo al Señor, el Señor va a permitir esto, pues ¿para qué lo voy a servir? Cuando tú empiezas a ponerte así, perdiste la batalla, la perdiste completamente. Porque el propósito de Dios es que nosotros podamos resistir. Y si te da deseo de salir corriendo, pídele al Señor que te ayude para que no salgas corriendo y puedas resistir en el día malo. Y cuando esa prueba termine, que tú quedes firme. No que cuando la prueba termine tú quedaste desbaratado, arruinado. Así no es. Que cuando la prueba termine, tú te hayas podido mantener confiando en el Señor, porque el enemigo no haya logrado, por duro que te haya tirado, no haya logrado tumbarte. Bueno, esto quizás no es fácil, pero esa es una de las cosas que el Señor nos dice que nosotros tenemos que estar preparados. Y en la batalla espiritual, además de las preparaciones, vamos a decir naturales, que son en la lectura de la palabra y la oración, aquí hay un detalle muy interesante que encontramos en el libro de Josué, cuando él le dice al pueblo de Israel, levántate y santifica al pueblo, santifícalos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay dentro de ti, Israel, no le vas a poder hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Quiere decir que en nuestra preparación nosotros tenemos que estudiar nuestras vidas y mirar a ver si hay algo en nuestras vidas que no le agrada al Señor. Siempre que tú te confrontes a una prueba, examina tu vida. Y pídele, como decía el salmista David era un hombre que aprendió a entender que Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. ¿Se recuerdan el ejemplo de Pedro, que él estaba tan seguro de sí mismo y él le decía al Señor, no, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar, yo te voy a defender, yo estoy hasta dispuesto a morir por ti? Y Jesús le decía, Pedro, tú me vas a negar. Y él decía, no, los demás irán, pero yo no. O sea, él se sentía seguro y cuando llegó el momento difícil, fue capaz de negar al Señor. Y de maldecir y decir un montón de cosas también. Entonces Dios nos conoce mejor, Dios sabe de lo que nosotros somos capaces. A veces nosotros nos parece que nos conocemos bien y nos atrevemos a decir, no, yo, como que tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Pero es importante que podamos hacer como dijo el salmista una vez y le pide al Señor, escudriñame y mira a ver si dentro de mí hay algún camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El salmista David aprendió que hay veces que aunque a uno le parece que uno está bien, Dios encuentra cositas que no están bien. Y entonces le decía, pues escudriñame. Tú te atreves a decirle al Señor,
que averigüe dentro de tu mente, de tu corazón, a ver si encuentra algo. A veces decimos, no, que el Señor no vea esto, que el Señor no se dé cuenta de esto. Pero si tú eres capaz de abrir completamente tu corazón y decirle, Señor, mira a ver, yo creo que lo estoy haciendo bien, pero dime tú. Y si tú encuentras que algo está mal, ayúdame a entenderlo para yo poder enderezar mi camino. Entonces estás siendo totalmente honesto para con Dios, sincero para con Dios, y Dios se agrada de personas así. Por eso es que Dios, hablando de David, dijo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Porque es que nosotros, nuestro orgullo, nuestra arrogancia a veces nos ciega. Pero el salmista David fue un hombre completamente humilde para con Dios, para permitirle a Dios que obrara en su vida y cambiara las cosas que no estaban muy bien. ¿Cómo nosotros podemos hacer lo que le dice aquí el Señor que le diga al pueblo? Santifícate. ¿Cómo uno santifica su vida? Bueno, pues vete a la palabra, porque la palabra es que el Señor te va diciendo las cosas que a Dios le gustan y las que no le gustan. Ve a la oración, porque en la oración Dios te habla y te va ayudando a abrir tu pensamiento para tú entender estas cosas. Sé humilde, suficiente para arrepentirte si el Espíritu te está redarguyendo y te está dando a entender que hay algo que no le gusta. No te justifiques, sé humilde y arrepiéntete delante de Dios y elimina cualquier cosa que Dios te está diciendo que no le gusta. Porque el Señor ahí le estaba diciendo a Israel, santifíquense para mañana porque hay anatema dentro de ti y no le vas a poder hacer frente a los enemigos. En otras palabras, si hay cosas que Dios no le agrada, no te va a ayudar y no te va a dar la victoria. Entonces tú necesitas permitirle al Señor que saque esas cosas de tu corazón y de tu vida. Y tú tienes que hacer el esfuerzo por dejar esas cosas, aunque a ti no te parezca que están mal. Porque a veces en nuestra lógica decimos, pero ¿qué tiene de malo eso? Si el Señor te está inquietando a que dejes algo, no lo averigües mucho, cede tu voluntad a la voluntad de Dios y Dios te va a bendecir por eso. Entonces, cuando tú hayas eliminado esas cosas, acepta, recibe ese perdón de Dios. Y no sigas culpándote a ti misma y decir, no, yo no creo que Dios me va a ayudar porque yo he guardado esto, porque yo he tenido esto. A veces son pequeños rencores, pequeños resentimientos, cositas del pasado. Y el Señor de momento te hace ver que todavía eso está ahí. Si cuando el Espíritu Santo te está redarguyendo de algo y tú te das cuenta y te arrepientes y le dices, Señor, saca esto de mi corazón. Yo ya ni estaba pensando en esto, pero es verdad, eso me ha molestado por años. Después no te sigas condenando a ti mismo. No, si yo, imagínate, el Señor no puede estar conmigo. No. Acepta el perdón del Señor y sal a la batalla confiado, porque Dios va contigo para ayudarte, porque Dios quiere que tú tengas éxito en tus batallas con el enemigo. Ahora, el precio de ese éxito siempre se paga antes. ¿Ves? Es antes de ir a la batalla que tú tienes que preparar tu vida, limpiar tu vida, arreglar tu vida y entonces presentarte a la batalla. Porque hay tiempos difíciles que el Señor los permite en nuestra vida. Y esas son una manera de que Dios trabaja con nosotros. Por ejemplo, hay un pasaje en Deuteronomio donde Dios le habla a la nación de Israel después de todos aquellos 40 años que estuvieron en el desierto. Y ya ellos están para entrar a la tierra prometida. Y mire cómo Dios les dice. Cuídense de no olvidarse de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te he ordenado hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas para vivir y tengas vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro también se multiplique
y todo lo que tuvieras se aumenta. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones, pasando sed porque no había agua, y él sacó agua de la roca. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres nunca habían conocido. Te afligió para probarte, pero para a la postre, o sea, al final, hacerte bien. Dios permite muchas de las dificultades que nosotros pasamos para probar lo que hay en nuestro corazón. Así que cuando tú estés pasando tiempos difíciles, no te angusties, digas, esto es parte de la prueba, esta es la cruz que yo tengo que cargar, esto es lo que Dios ha puesto en mi camino y yo tengo que resistir y a pesar de todo mantenerme fiel a Dios y confiando en el Señor, porque Dios está observando, Dios te está vigilando a ver, dice, Dios te estaba probando, pero al final te iba a hacer bien. Dios siempre tiene buenos planes para nosotros. Si las cosas no están bien es porque no has llegado a tu final, porque al final Dios tiene algo muy bueno para ti. Pero no te olvides de dónde Dios te sacó. Hay veces que si las cosas no van bien, empezamos a cogernos el crédito y a decir, oh, wow, yo he sido bien inteligente, yo aproveché bien el tiempo, yo he hecho las cosas muy bien porque mira cómo he prosperado. Nunca te coges el crédito y siempre dale crédito a lo que Dios hace por ti. Porque no hubiéramos logrado nada si el Señor no nos los hubiera permitido, no nos hubiera dado la salud, no nos hubiera abierto la puerta. Así que más de la mitad del crédito de lo que nosotros logramos lo tiene Dios. Y nosotros tenemos la parte de que nos esforzamos, hicimos nuestra parte. Pero Dios tiene una parte muy importante y Dios espera que nosotros seamos agradecidos y podamos reconocer lo que Dios hace en nuestras vidas para ayudarnos. Y la última cosa que quisiera mencionar, que la Biblia nos dice que nos preparemos, la menciona Pedro en su primera epístola, capítulo 3, que dice, y estad siempre preparados para presentar con mansedumbre razón de la esperanza que hay en vosotros a todo el que le pregunte. Así que nosotros tenemos que prepararnos para hablar de Cristo. Nosotros, el Señor espera que nosotros seamos sus portavoces, que nosotros seamos los que le hablemos a los demás. Y las personas que no están sirviéndole al Señor deben de poder ver en nosotros algo diferente. Y a veces hasta nos preguntan, oye, pero ¿por qué tú eres así? ¿Pero por qué tú no andas igual que los demás? ¿Por qué tú no haces lo mismo? ¿Por qué tú no vas donde mismo van los otros? Y ahí esa es tu oportunidad donde tú le explicas al Dios que tú has conocido, las cosas que has aprendido de Dios y por qué tú eres como eres. Y así es como el Evangelio se va extendiendo. El Señor quiere que nosotros estemos preparados para eso. El Señor no le gusta que nosotros nos sintamos, vamos a decir, como avergonzados. Que alguien nos pregunte, yo no me atrevo a decir que es que yo soy cristiano para que no vayan a hacerme burla o para que no vayan después a decirle a otro, oh, tú no sabías que fulana, bueno. No, olvídate de lo que puedan pensar, olvídate de lo que puedan decir. Que tú con tu frente en alta, tú puedes decir, es que yo he conocido a un Dios poderoso y por eso es que yo soy así. Es que yo amo a Dios y la palabra de Dios dice que Dios no se agrada de estas cosas, por eso es que yo no hago estas cosas. Y con una forma tranquila, no es que tú estés predicándole ni le estés diciendo a la persona, tú vives una vida tan mala que tú vas a terminar en el infierno. No estés mandando al infierno a nadie, pero usted sí debe de estar preparado para explicar lo que usted cree y por qué lo cree. Esa es la manera en que Dios quiere que nosotros le hablemos. ¿A quién nosotros le debemos de hablar? Número uno, a nuestra familia.
Una vez yo oí decir que los padres no debían de tratar de influenciar a sus hijos con su creencia, sino dejar que ellos escogieran lo que van a creer. Bueno, eso es el disparate más grande que hay en la vida, porque para ninguna otra cosa en la vida usted deja que los hijos escojan. Cuando usted tiene niños pequeños, usted no le dice qué tú quieres comer, y el niño dice, nada más quiero papita frita. Usted le dice, usted se come la carne y se come los vegetales. No, no me gusta, yo no quiero. Sí, usted se come eso porque eso es lo que usted necesita. Entonces, si para las cosas importantes nosotros nos imponemos como padres, ¿cómo no nos vamos a imponer cuando estamos refiriéndonos a Dios? ¿Cómo vamos a decir, bueno, yo lo voy a dejar que él escoja? ¿Qué va a escoger si no conoce nada? Nosotros como padres debemos, la Biblia nos dice que es nuestra responsabilidad, los padres de familia, de enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios y a servirle al Señor. Así que lo primero a quien nosotros tenemos que hablarle es a nuestros hijos, a nuestros nietos y por ahí a cualquier familiar suyo. Si usted ha venido al Señor después de ser adulto y tiene primos, tíos, otros familiares que no conocen absolutamente nada, órele al Señor para que el Señor le dé la oportunidad como usted pueda irle testificando. Pero su familia es el número uno que usted necesita hablarles del Señor. Luego, los amigos y compañeros de trabajo, los vecinos. Cualquier persona con que hable con usted, que usted acostumbre a relacionarse con ella, los que están jóvenes y van a las escuelas, estas personas que usted ve a diario son personas que usted debe de hablarles del Señor, porque usted es el que está más cerca y posiblemente no haya otra persona, si usted no lo hace, que le pudiera hablar del Señor. Entonces nuestra responsabilidad es hablar del Evangelio. Si ellos reciben o no reciben, aceptan o rechazan, eso no es la responsabilidad suya. Algunas personas dicen, no, yo no le hablo porque él no le va a interesar. Bueno, no adelante las cosas. Tú le hablas, si él rechaza, allá él con Dios, pero tu responsabilidad era hablarle. Tú no lo tienes que obligar. Tú no tienes que entrar en una discusión a menos que la otra persona quiera y te siga haciendo preguntas. Pero tú insistir, no es necesario. Lo necesario es que tú busques y le pidas al Señor que te dé la sabiduría en cuál es el momento, en el momento adecuado en que tú puedas hablarle del Señor a cada una de estas personas. Después, con esa palabra que tú le hablaste, es como una semilla que ha caído en su corazón y la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Nosotros sembramos la semilla, pero el trabajo de dar fruto es de Dios. Y Dios obra de acuerdo a las semillas que se sembraron. Si nadie siembra semillas, ¿qué van a hacer? Así que es nuestra responsabilidad llevar la palabra de Dios y sembrarla en los corazones, primero de nuestros familiares y luego de compañeros, amigos y vecinos que nos rodean, para que el Señor pueda obrar en ellos. Y por último, pues vamos a terminar hablando de lo que empezamos a hablar al principio. Es necesario que nos preparemos para la venida del Señor. Jesús le dijo a los discípulos, Mateo 24, 44, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor mismo les dijo, ustedes estén vigilantes, ustedes estén... Velar quiere decir vigilar, esperando una cosa. Si tú estás esperando una cosa, tú estás preparado para eso que tú estás esperando. Jesús anunció a sus discípulos que él iba a volver. Un día hablando le dijo, y cuando yo me fuere y les prepare el lugar, yo volveré otra vez, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él se lo explicó fácilmente de una manera que ellos lo pudieran entender. Los ángeles anunciaron que Jesús iba a venir. El día que Jesús subió al cielo,
Y los discípulos se quedaron allí mirando, que yo me pongo a pensar, el Señor ya después de resucitado había estado apareciéndose y hablando con los discípulos, y en una ocasión los convocó para que se reunieran en un lugar al aire libre, y allí ellos se reunieron en el Monte de los Olivos precisamente, donde Él se había reunido muchas veces a orar con sus discípulos. Y allí, después que le dio las últimas instrucciones, comenzó a levantarse. Y poquito a poco comenzó a elevarse. Yo no sé, pero si yo hubiera estado ahí, yo creo que yo me hubiera quedado espantada mirando aquello, pero a los discípulos les pasó eso. Y poquito a poco el Señor se iba levantando y se iba levantando, y ellos mirando y mirando. Nadie se atrevió a decir nada. Y el Señor seguía levantándose, levantándose, y ellos mirando, 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 hasta que no lo vieron más. Y cuando ya no se veía por lo lejos de la altura, todavía ellos estaban mirando, mirando al cielo. Entonces Dios envía 2 ángeles como que los despierten y le dicen: varones Galileos, ¿qué ustedes están mirando al cielo? Ese mismo Jesús, así como ustedes lo vieron irse, así mismo volverá. Así que los ángeles anunciaron que Jesús volverá, y que volverá en la misma forma en que se fue. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos de estar preparados y que nosotros debemos esperar la venida del Señor. Para nosotros debe ser algo bueno. Cuando usted oiga mencionar que el Señor viene pronto, eso debe de alegrarle. Hay gente que se asusta y no quieren y dicen: ay, no, que no venga Dios todavía. Bueno, el que se asusta debe ser porque no está preparado. Pero si tú estás preparado, ya tú has sacado de tu vida las cosas que no le agradan al Señor y estás preparado para la venida del Señor, el anuncio de su venida debe de ser muy bueno para ti, porque quiere decir que se acaban tus problemas, y la Biblia dice que Él va a levantar su iglesia, que nosotros, de la misma manera que Él se fue, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, vamos a ser levantados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos estar preparados. Así que, hermano, prepárate, prepara tu vida. No sé si hay algo en tu vida que tú entiendes que no está bien, pero si la hay, arregla tu vida con el Señor. No es difícil, tú lo puedes hacer en un momento, porque la palabra del Señor dice que solo el Señor espera de nosotros que haya reconocimiento de lo mal que hemos hecho, admitir nuestro error, pedir perdón al Señor. No justificación, no acusamiento de otro, no, yo hice esto, pero fue porque pasó esto, fue porque me dijeron, fue porque me hicieron. No. Acepta la responsabilidad de los errores que tú cometes y pídele al Señor que te perdone. Y así de rápido Dios te perdona. Arreglar su vida con Dios es bien sencillo. Lo que Dios quiere es corazones sinceros que puedan admitir sus errores delante de Él. Entonces Jesús mismo se lo dijo a Juan. Ya al final de la revelación del Apocalipsis le dice: he aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Querido hermano, si tú no estás preparado, el Señor va a venir y se va a llevar la iglesia y tú te vas a quedar. Y lo que quizás había para ti, se lo van a dar a otro. Pues no dejes que otro tome tu corona. Si te has esforzado, si le has servido al Señor, esfuérzate para serle fiel hasta el final. Porque el Señor dijo: sé fiel hasta la muerte. Toda tu vida tienes que serle fiel al Señor. Y a veces es difícil, porque vienen los días malos. Es fácil servirle al Señor cuando todo va bien. Pero cuando vienen los problemas, entonces es que es más difícil. Pero esfuérzate, querido hermano, porque el Señor le dijo a Juan: yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar. El Señor va a recompensarnos por el trabajo, por los sufrimientos, por las aflicciones que tuvimos que pasar en esta vida. Y cuando estemos allá, el apóstol Pablo dijo: mire, queridos hermanos, los problemas que se pasan aquí no se pueden ni comparar con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar.
Cuando tú llegues allá, ni te va a importar lo que te pasó aquí. Te va a parecer una bobería, fue una bobería, hasta te vas a reír. Como a veces nosotros pasamos algo bien difícil y después del tiempo nos recordamos y lo contamos entre familia y nos reímos. ¿Te acuerdas el día que pasó esto? ¡Cuá, cuá, cuá! Bueno, cuando pasó no nos dio gracia, pero después del tiempo hasta nos reímos de los problemas que tenemos. Así es la vida cristiana, queridos hermanos. Nosotros necesitamos vivir preparados, viviendo la vida que le agrada al Señor, porque no queremos perder la oportunidad que el Señor nos ha dado. Y Pablo dice, en este verso nos da una explicación de qué significa estar preparado. Dice el apóstol Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, eso es lo primero que hay que hacer, renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo segundo es, primero tú tienes que dejar, lo segundo es lo que tienes que hacer. Tienes que vivir una vida sobria, justa y piadosa. Y lo tercero, aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardando quiere decir esperando, con la fe, con la expectación. ¿Y cuál es esa esperanza bienaventurada? Dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que esperar la venida del Señor, el apóstol Pablo dice que es una esperanza bienaventurada. Así que tú y yo tenemos una esperanza muy bienaventurada cuando estamos esperando el regreso del Señor. Gloria al Señor. Porque así, al venir el Señor, se termina todo estos sufrimientos, estas angustias, esta vida que yo estoy deseosa de que se acabe ya y estar con el Señor disfrutando por la eternidad. Todo eso puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, con eso voy a terminar el estudio de esta noche con la recomendación, querido hermano, prepárate. Tenemos que prepararnos para esperar la venida del Señor, pero entre tanto que el Señor viene, también tenemos que prepararnos para pelear las batallas de la vida y permanecerle fieles al Señor. Querido hermano, con eso voy a terminar. Dios me los bendiga mucho y ya nos estaremos viendo el jueves que viene. Dios me los bendiga.